Ahí creo que sí. Ahí sí. Ahí creo que ya me escuchan mejor. Chicos, ya saben, esperemos unos 4 o 5 minutitos para que se llene la sala. Eh, Hasta eso, ya saben, pueden ir a ver algo que les haga falta para tomar los apuntes o algo para tomar ya. Entonces esperamos un ratito y ya nos volvemos a conectar, ¿les parece? Sí, está bien. Listo, profe. Ok, chicos. Ok. Ok. eh, bueno, primero que nada, espero que hayan pasado un buen feriado, que estén bien, que lo hayan disfrutado, que estén más tranquilos. Ya se acerca el día de la prueba. Nosotros también ya vamos a terminar con lo que es el temario de la parte de lingüístico. Hoy vemos lo último. Se supone que nos falta ver silogismos y lo que es lectura comprensiva. Entonces les voy a enviar al chat de WhatsApp, ya saben, los documentos con los que vamos a trabajar. Si me permiten un segundo. A ver. Este es el primero. Ustedes son este grupo.
Ya. Háganme saber si les llega el documento. Ya, ese es el primero, el de silogismos. Sí, llegó. Ya, chévere. Ya saben, ese que les acabo de enviar primero es la teoría. Ahorita les comparto el de los ejercicios de los silogismos. Y ahorita les envío los ejercicios de lectura comprensiva. Este de aquí. Ya. Ahí están los tres documentos, chicos. Ya espero que les hayan llegado. Ábranles hasta eso y yo ya les comparto pantalla. Permítanme un segundo. Voy a abrir aquí en mi documento. Es este de aquí. A ver, permítanme. Ya, les comparto pantalla, ¿no? Igual, primero la teoría, esta vez en teoría son 2 hojas, bueno, no es mucho más, es para más o menos explicarles un poco más a profundidad lo que es los silogismos y al final hay una partecita, es un párrafo, 2 párrafos que habla sobre las falacias, ¿ya? Ya van a ver por qué les pongo esto de las falacias, cuando lleguemos ahí les explico. Ok, empecemos. ¿Qué dice? Silogismos. Es una forma de razonamiento lógico-deductivo cuya estructura consta de 2 premisas o proposiciones y una conclusión que se obtiene a partir de las 2 primeras. ¿Ya? A ver, verán, los silogismos son formas de razonamiento deductivo. ¿Ya? Lógico-deductivo. Hay 2 formas de razonamiento lógico-deductivo. Estas son, perdón, hay 2 tipos de razonamientos, el deductivo y el inductivo. El deductivo es aquel que va de lo general, o sea, de lo grande a lo particular, a lo pequeño, ¿ya? El inductivo es el contrario, el que va de lo pequeño a lo grande. Los silogismos están enmarcados dentro de lo que es el razonamiento lógico-deductivo. Este tipo de teorías, el silogismo lo propuso por primera vez Aristóteles allá algunos siglos antes de Cristo, ¿ya? Lo planteó en un inicio así. Entonces, el silogismo viene a ser una forma de razonamiento lógico-deductivo, deductivo es decir, de lo grande a lo pequeño, va de lo general a lo particular, que está compuesto por 2 premisas, 2 proposiciones, 2 oraciones, si quieren, ya 2 frases. Esa es la una parte. Y la segunda parte de esta estructura viene a ser la conclusión, ¿ya? ¿Qué dice? Todo silogismo pone en relación 2 partes mediante juicios, o sea, de su comparación. Al primero, Aristóteles llamaba premisa mayor, al segundo, premisa menor, y a la conclusión consecuente. ¿Ok? Entonces, las 2 premisas, la general se le conoce como premisa universal o premisa mayor, ya a la primera. A la segunda se le dice la premisa menor y la parte final es la conclusión o consecuente que decía Aristóteles. Estas partes suelen ser entendidas como proposiciones susceptibles de tener un valor de verdadero o de falso. Dependiendo de cómo esté estructurada de la oración o lo que plantee, esta puede ser verdadera o falsa. Y de acuerdo a eso podemos obtener conclusiones verdaderas o falsas, conclusiones lógicas incluso si quiere. La estructura del silogismo. Como ya dijimos, la estructura del silogismo es fija, sin importar el asunto que abordan o la naturaleza de sus premisas, o sea, de sus oraciones, y consta de 3 elementos. Bueno, digan 2 o 3 elementos. Algunos dicen que las premisas, la mayor y la menor, es un elemento y la conclusión es el segundo. Otros le dicen que una por una, no se hagan problema con eso, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos? La premisa mayor o universal, que dice equivalente a un predicado de la conclusión. Digamos que esta forma de hablar ahorita, esto que dice aquí, es una forma de hablar en código.
Ya más abajo les voy a poner con ejemplos, o sea, con las oraciones. En general se dice que la premisa mayor tiene el predicado y la premisa menor contiene el sujeto. Hagan de cuenta que es como una oración por partes, ¿ya? No les digo que sea así, les digo que hagan de cuenta, ¿ya? La premisa mayor viene a ser el predicado, la menor el sujeto y ustedes a partir de eso deben sacar la conclusión, suponiendo que hay una conclusión. Ok, la premisa menor equivalente a un sujeto de la conclusión se le conoce como S, ¿ya? A la mayor con P. Y la conclusión a la que se llega afirmando o negando la relación que hay entre P y S, o sea, entre premisa mayor y menor. Estos términos, dice, se relacionan entre sí por juicios que pueden ser de naturaleza determinada dependiendo del tipo de afirmaciones o negaciones que hagan, ¿ya? Se supone que los juicios pueden ser de tipo universales, o sea, atañendo o refiriéndose a un todo. Dice, sostiene que una propiedad atañe o se refiere a la totalidad de los elementos. Por ejemplo, cuando decimos todos los hombres son infieles, ¿ya? Estamos diciendo que absolutamente todos, como universalidad, la totalidad. Un ejemplo. Particulares, por el contrario, extienden una propiedad sobre algunos elementos de una totalidad mayor. Con el mismo ejemplo. La totalidad vendría a ser los hombres, todos los hombres, ¿ya? La premisa universal, como ya les dije, sería todos los hombres son infieles, por ejemplo. Una premisa particular partiendo de la misma idea sería algunos hombres son infieles. Por eso, extiende una propiedad sobre algunos elementos, o sea, algunos hombres de una totalidad mayor. Algunos, la totalidad viene a ser los hombres, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, así funcionan las premisas particulares. Las premisas afirmativas. Estas también se le llaman premisas de unión porque proponen una relación entre equivalencia de entre los términos. Mientras que las premisas negativas, que se les conoce como de separación, proponen lo contrario a los anteriores, ¿ya? ¿No es cierto? Que los términos vayan separados. De acuerdo a este tipo de premisas que se pueden encontrar universales, particulares, afirmativas y negativas, se pueden dar 4 tipos de argumentos posibles en relación a lo que vendría a ser un silogismo. Los argumentos universales afirmativos, que dice todo S es P, donde S es universal y P es particular. Ejemplo, todos los humanos deben respirar. Acuérdense, universales abarca a todo o negando todo, ¿ya? Todos los humanos deben respirar. Esa sería una premisa universal afirmativa. Una premisa universal negativa. Ningún S es P, donde S es el universal y P, donde S es universal y P también es universal. Ningún humano respira bajo el agua. De nuevo, totalidad universal. Todos los seres humanos se está refiriendo, ¿ya? Y está negando, o sea, no está diciendo, por ejemplo, como en el anterior decía, todos los humanos deben respirar. No te está diciendo que respiran. Se supone que deberían respirar oxígeno, ¿ya? Se sobreentiende. En esta hace lo contrario. Ningún humano abarca de nuevo a la totalidad. Sería distinto, por ejemplo, si dijera ningún hombre o ninguna mujer o ningún niño, porque ahí está tomando una particularidad, o sea, un rasgo particular, perdón, de una totalidad. En este caso, la totalidad viene a ser la especie humana y está refiriéndose, si fuese particular, solo a los hombres, a las mujeres, a los niños, etcétera. ¿Ya? Con los particulares afirmativos, algún S es P, donde S es el particular y P también es particular. Algunos humanos nacen en Egipto, ¿ya? Fíjense más o menos cómo se van formulando las oraciones. Lo importante aquí es tener en cuenta, generalmente, no siempre las palabras todo, ninguno, algunos, estos son los adverbios, ¿ya? Para más o menos ver por dónde nos están tratando de hacer la relación en el silogismo. Y los argumentos particulares negativos donde dice que algún S no es P, donde S es particular y P es universal.
algunos humanos no nacen en Egipto, ¿no es cierto? Es básicamente cambiar, negar, afirmar. Esos son los 4 tipos de argumentos posibles. Como les digo, chicos, esto básicamente es teoría, ¿no es cierto? Es más o menos para orientarles cómo se estructura, cómo se forma, qué contiene y de qué va. Ya, las reglas de los silogismos. Para poder resolver los silogismos o para que vean cómo se resuelve, aquí tienen una serie de reglas. Por ejemplo, ningún silogismo consta de más de 3 términos, es decir, la premisa mayor o universal, la premisa menor y la conclusión. Si tiene más de eso, no es un silogismo, no puede sacar una conclusión lógica, al menos no como silogismo. La premisa menor no puede estar dentro ni ser la propia conclusión. Si es que pasa eso, la conclusión es inválida, no es posible la respuesta, algo así, ¿me entienden? Ya, la premisa menor no puede estar dentro ni ser la propia conclusión. Otra regla, la premisa mayor debe hacer siempre referencia a un hecho universal. Por eso se le llama premisa universal. Debe referirse a un hecho general si quieren, ya que de las premisas particulares no se pueden extraer buenas conclusiones. Si ustedes ponen una premisa particular con otra particular, en general su conclusión va a ser errada, ¿ya? Por eso se supone que el silogismo es deductivo, porque va de lo mayor a lo menor. Otra regla, la conclusión no puede ser más universal que las premisas. Ojo con eso. Las premisas negativas nunca llegan al establecimiento de ninguna conclusión. De una premisa afirmativa nunca se podrá obtener una conclusión negativa. En este que dice las premisas negativas se refiere a que si ustedes tienen como premisa universal una negativa, y como premisa en particular otra negativa, su conclusión es imposible, ¿ya? No vale, no pueden obtener conclusión, ¿ok? A esto se refiere esta de las premisas negativas. Y la última que dice, la conclusión hará siempre referencia a algún tema contenido dentro de las premisas y no a cualquier tema ajeno a ellas. Bueno, eso digamos es una obviedad, ¿ya? Pero no está de más tenerlo ahí en cuenta. Aquí tienen un par de ejemplos, literal son 2, de cómo funcionan o cómo se estructuran, perdón, los silogismos. En el primero, ¿qué dice? Los planetas son todos redondos. Fíjense, aquí estoy utilizando como premisa universal. Todos los planetas son redondos. Júpiter es un planeta. Conclusión, Júpiter es redondo. La conclusión es lógica y es verdadera, es cierta. Otro ejemplo acá. Ningún pez es mamífero. Las ballenas son mamíferos, por ende, las ballenas no son peces. ¿Qué dirían en este ejemplo? En este de aquí. ¿Las ballenas son peces o no? ¿Es correcta la conclusión en este ejemplo? ¿Nadie? Yo creo que sí. Que sí es correcta la conclusión, Josué. Sí. Ya. Sí, de hecho la conclusión es correcta. A ver. Perdón. Dice, ningún pez es mamífero. Fíjese que se está refiriendo, digamos, o está yendo en relación al mismo orden, ¿ya? Claro, los mamíferos son la especie, digamos así, o los animales, aunque bueno, nosotros como seres humanos también somos mamíferos, pero para hacerlo genérico, son los animales que nacen o que necesitan una placenta, ¿ya? Y que se alimentan a través de mamas, al menos en los primeros meses, años de vida, ¿ya? Los peces, por el contrario, son animales que nacen por huevos, ¿no es cierto? Y no se alimentan por glándulas mamarias. Entonces, se refiere a un mismo orden. Las ballenas son mamíferos, eso es cierto, es una verdad. Entonces, las ballenas no son peces, es verdad, las ballenas son
o pertenecen a una orden de animales que se les conoce como cetáceos, ¿ya? Los cetáceos se diferencian de los peces, una diferenciación que, por ejemplo, los mamíferos tienen sangre caliente, ¿ya? Y la sangre de los mamíferos generalmente es roja. Por eso cuando matan una ballena sale sangre roja. Y lo mismo pasa con los delfines y tienen sangre caliente. Los peces no tienen sangre caliente y su sangre no es roja, ¿ya? La sangre de los peces suele ser medio como que morada, medio tirando azul. Otra diferencia medio particular, los peces son animales que para moverse utilizan la aleta, la cola, la mueven de forma horizontal, ¿no es cierto? De lado a lado. Los cetáceos se desplazan moviendo la aleta de forma vertical, ¿ya? De arriba a abajo. Otra diferencia. La conclusión es correcta, ¿ya? Ese es el punto. Entonces, está bien. Eso en cuanto a los silogismos, ¿ya? Les recomiendo esto de aquí, verán, tal vez les resulte complicado esta parte de universales afirmativos. Esto creo que no tanto, y sí es bueno que los tengan en cuenta porque no es muy difícil. Esto tal vez no. Lo que sí les recomiendo que tengan en cuenta es las reglas, ¿ya? Esto es para que cachen y vean cuándo puede ser que la respuesta sea inválida, que generalmente a veces les salen respuestas inválidas, o cómo se necesita que esté estructurado el silogismo, las reglas que debe cumplir para poder estar bien, ¿ya? Para poder obtener conclusiones lógicas o verdaderas. Lo que les decía de las falacias. ¿Qué son las falacias? Una falacia, dicen, es una mentira, algo falso. Dice, las falacias son aquellos argumentos que formalmente parecen válidos, pero no lo son. Ello no implica que sus premisas y conclusiones sean falsas ni verdaderas, sino que la relación establecida entre ellas es inválida, ¿ya? Digámoslo así, se está estructurando mal porque la relación que se está buscando no es consecuente con la forma en cómo está estructurada el ejercicio o las premisas. Por ejemplo, perdón, dice aquí, todos mis compañeros son ingleses. Funciona como premisa universal porque de nuevo va con el todos, ¿ya? Todos mis compañeros son ingleses. Boris es inglés. Conclusión, Boris es mi compañero. ¿Qué dicen con eso? Aquí está. Como se verá, se llega a una conclusión que no se extrae necesariamente de las premisas, ya que el hecho de ser inglés no condiciona el ser un compañero, sino al revés. Exacto, dice, todos mis compañeros son ingleses. Debería decir, Boris es mi compañero. Conclusión, Boris es inglés. Ahí estaría bien estructurado como silogismo. Acá le está estructurando al revés y por eso la conclusión no puede ser lógica. Todos mis compañeros son ingleses. Boris es inglés. No, Boris no necesariamente va a ser mi compañero por ser inglés, ¿ya? Esa es una falacia. Argumentos que parecen bien estructurados, que pueden estar de hecho bien estructurados. Este, por ejemplo, puede ser un argumento verdadero. Que todos mis compañeros sean ingleses porque estoy estudiando en el Reino Unido, ¿ya? Y que tenga un compañero, y que tenga un conocido, que haya un Boris y que sea inglés, pero no necesariamente mi compañero, ¿no es cierto? De eso van las falacias, de eso van los silogismos en teoría. Perdón, oye, pensé que era del pre. Hasta ahí, ¿alguna pregunta a alguien? O si no, para pasar a hacer los ejercicios. ¿No? Ese silencio lo interpreto como un no. A mí me pedí repetir la parte, la primera hoja. Me parece es que tuve que hacer algo y no lo pude escuchar. Claro, dime, ¿qué parte necesitas que te repita? Abajo de estos términos se relacionan entre sí por juicio. Aparte, abajo de, ahí me fui un momento. Aquí, Sí, todo eso que está ahí. ya, a ver, verás. Dame un segundo.
A ver, verás, esto se supone que son los tipos de términos o los tipos de premisas que te puedes encontrar, ¿no es cierto? Premisas universales, premisas particulares, premisas que pueden ser afirmativas o negativas, ¿no es cierto? Pueden darse de este tipo, ¿ya? ¿Cuáles son las premisas universales? Estas son las que sostienen que una propiedad atañe a la totalidad de los elementos. Yo les decía el ejemplo a tus compañeros, como cuando dicen todos los hombres son infieles, ¿ya? Esa vendría a ser una premisa universal. ¿Qué dice? Una propiedad atañe. ¿Cuál sería la propiedad aquí? La propiedad de ser infiel, ¿ya? Atañe a la totalidad. La totalidad venimos a ser todos los hombres, hombres en cuanto varones, ¿no es cierto? De los elementos. Entonces, todos los hombres son infieles. Las premisas particulares. Dice, por el contrario, extienden una propiedad sobre algunos elementos de una totalidad mayor. Es como decir, la totalidad, de nuevo, en el mismo ejemplo, la totalidad vuelve a ser los hombres, de nuevo, en cuanto varón, ¿ya? La propiedad, el ser infiel o la característica, si quieres, ¿ya? Entonces, para que sea una premisa particular, yo podría decir algunos hombres, o sea, algunos de esta totalidad son infieles o tienen esta característica. O si quieres, también podrías decir, los quiteños son hombres infieles o son infieles, ¿ya? Estás atañendo solo a una parte, solo estás diciendo que de todos los hombres, al menos del Ecuador, ¿ya? Del Ecuador, solo los quiteños son infieles, ¿ya? Por ejemplo, sería una premisa particular. Una premisa afirmativa, que dice también llamados de unión, que proponen una relación de equivalencia entre los términos, ¿no es cierto? Como cuando dices en el ejemplo de acá, algunos humanos nacen en Egipto, ¿ya? Esa es una premisa afirmativa porque estás dando una relación de equivalencia, estás diciendo que algo pasa. En la negativa vos estás negando, estás diciendo esto no pasa, ¿no es cierto? Acá dice, algunos humanos no nacen en Egipto. Básicamente eso es lo afirmativo y negativo. Aunque suene redundante, es como afirmar o negar, es decir, esto sí pasa, esto no pasa, ¿ya? Y puede ser de forma particular o universal, que se supone que es lo que viene acá, ¿ya? De acuerdo a este tipo de juicios o de premisas que se pueden dar, dice, existen 4 tipos de argumentos posibles a partir de un silogismo. ¿Cuáles son estos argumentos? Los argumentos universales afirmativos, donde la fórmula, por decirlo así, vendría a ser todo S es P, donde S es lo universal y P es particular. Por ejemplo, todos, S vendría a ser humanos y P respirar. Todos los humanos deben respirar, ¿no es cierto? Universales afirmativos. Los universales negativos, perdón, donde ningún S es P, donde S es lo universal y P también es lo universal, dice, ningún humano respira bajo el agua, ¿ya? Está negando que toda una especie hace algo, por eso es universal negativo. En particular afirmativo, lo que hace es tomar un elemento particular, ¿ya? Algún S es P donde S es el particular y P también es particular. Algunos humanos nacen en Egipto, ¿ya? Está dando un lugar particular de la tierra y está diciendo que algunos humanos, no está diciendo todos los humanos, porque si dice todos los humanos nacen en Egipto, ya de entrada mal, falso. Decir algunos humanos nacen en Egipto es correcto, ¿ya? Por eso generalmente tú usas en los silogismos, utilizas lo que se conoce como, han de haber escuchado de las palabras, de los adverbios, ¿ya? Los adverbios son palabras que se encargan de caracterizar, de caracterizar a la oración, a una parte de la oración o al verbo o al predicado. O sea, los adverbios tienen un nivel full grande. Hay distintos tipos de adverbios. En general, los adverbios que se utilizan en los silogismos son los adverbios de cantidad, ¿ya? O de modo, de cantidad. Cantidad en adverbios es una cantidad relativa.
Por ejemplo, es como cuando ustedes les dicen, ¿quieres, en el almuerzo te dicen, ¿quieres mucho o poco arroz? Y tú dices, mucho. ¿Cuánto es mucho? 2 cucharadas, 3 cucharadas y de cuáles cucharadas, ¿ya? Mucho es una cantidad, o sea, sabes que es bastante, pero no sabes cuánto, ¿ya? Para ustedes mucho puede ser, por ejemplo, 50. Para mí 50 puede ser poco, ¿ya? Me explico, de eso van los adverbios. Generalmente a ustedes les ponen estas palabras porque son relativas, no hacen referencia a una cantidad exacta o puntual. Por eso dice, algunos humanos nacen en Egipto, porque si dijera, los humanos barbudos nacen en Egipto, no, falso, ¿ok? Si dijera, los humanos inteligentes nacen, no, falso, ¿ya? Entonces, con el algunos como que lo arreglan. Y lo mismo pasa con el todos, con el muchos, con ya adverbios de cantidad y de modo también. Eh, los particulares afirmativos, ¿no es cierto? Y los particulares negativos donde se está negando o donde se dice alguien no hace esto. Algún S no es P, donde S es particular y P es universal. Algunos humanos no nacen en Egipto. Y esa premisa también es verdadera. Así como algunos humanos nacen en Egipto, que es cierto, algunos humanos no nacen en Egipto, también es una premisa verdadera. ¿Ya? Hasta ahí es cierto. Habría que ver si esta vendría a ser premisa menor y esta también. Habría que ver si esa premisa menor mezclada con una premisa mayor dan una conclusión lógica, pero estas dos premisas son correctas. ¿Me entienden? Están bien estructuradas, tienen lógica y tienen sentido. ¿Ya? Lo cual, como les decía, no implica que después la conclusión vaya a ser lógica. Como pasaba acá, todos mis compañeros son ingleses, correcto, tiene sentido. Boris es inglés, correcto, tiene sentido. Boris es mi compañero, no necesariamente. Entonces, por ahí, digamos, va la maña del silogismo. Josué, no sé si te quedó tal vez un poquito más claro. Sí, me quedó claro. Gracias. Ya, chévere. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si no, para pasar a hacer los No, ejercicios. profesor, de mi parte todo entendí todo. Ya, chévere, Mel. Eso, así me gusta. Parece que le sienta bien el carnaval, parece. Bueno, vista que nadie Licenciado, dice, esto que estaba explicando, usted lo mandó en el grupo, ¿verdad? perdón, Lo que Magdi. está explicando aquí, profe, usted lo mandó en el grupo. Sí, te llegó, dime que te llegó, está en el grupo de WhatsApp. Sí, sí, por eso le pregunto. Esto es lo que usted está aquí explicando, está ahí, ¿verdad? Es lo que mandó. Sí, verás, este documento que está ahorita, que les estoy compartiendo, es el primero que les mandé, está con el título de silogismos. Es la teoría, igual, lo mismo de siempre, esto es teoría. Ahorita vamos a hacer los ejercicios de silogismos, que es el segundo documento que envié. Y el tercer documento que envié que vamos a hacer la siguiente hora es de los ejercicios de lectura, ¿ya? Entonces son esos 3 documentos. Si alguien no los tiene o por cualquier cosa no le llegó, me avisan para volver a enviar. Entonces les voy a compartir el otro, los ejercicios de silogismos. Permítanme, voy a cerrar esto. Hasta eso también ustedes, por favor, para que le abran a su documento. Perdón, déjenme cierro esto un segundo. Ups. Ya, chicos, a ver. Eh, ya tienen igual ustedes sus ejercicios, ¿no? Entonces, vamos, uno por uno. A ver, el primero dice, todas las flores son muy bonitas, todas las rosas son flores. Conclusión. La B.
La B. Sí, correcto, está bien. Ese ejercicio es fácil, ¿ya? Perdón. Ya, en el ejercicio 1 la respuesta es la B. Todas las flores son muy bonitas, entonces si todas las rosas son flores, todas las rosas van a ser muy bonitas. Respuesta B. El ejercicio 2, porfa. Lo que no es animal es planta. Todas las ovejas son animales. Véanles ahí las conclusiones. Diría que la D. ¿Cuál? La D. La D. Ninguna de las anteriores. ¿Por qué? Todas las Porque ovejas. Dime, dime. no le veo lógica porque todas las ovejas son plantas. No me la firma ahí. Porque dice lo que no es animal es planta. Todas las ovejas son animales. Y lo que el conjunto medio, ¿no? Lo que se repite en las dos premisas no se repite en la conclusión. Por tanto, no sería la B. Y la A no tiene lógica. Ya, correcto, está bien. La respuesta es la D. Ahí tienen un ejercicio que, por ejemplo, les da incluso, si les da como opción ninguna de las anteriores, o sea, les dice está mal, está errado, escogen esa, ¿no es cierto? La respuesta aquí es la D, porque obvio, no tiene ninguna lógica. Lo que no es animal es planta. Lo que no es animal es planta. Ahí está mal, ¿ya? Porque todas las ovejas son animales, eso es cierto. El problema es la primera premisa, está mal estructurada, no tiene sentido. Ya, ejercicio 2, la respuesta es D. El ejercicio 3, porfa. Alguien que no sea Josué. A ver, La B. Jocelyn me dices. ¿Cuál me dijiste, Melanie? La opción B. Algunos vasos se rompen fácilmente. Ok. A ver, todas las cosas frágiles se rompen fácilmente. Sí, algunos vasos son cosas frágiles, algunos, ok. Algunos vasos se romperán, algunos vasos se rompen fácilmente, algunas cosas se rompen fácilmente, ninguna, ya, la ven, ¿no es cierto? Estamos hablando de los vasos y dice que las cosas frágiles se rompen fácilmente y dice que algunos vasos son cosas frágiles, lo cual es cierto porque también hay vasos de plástico. Entonces, algunos vasos se rompen fácilmente. Respuesta la B. Gracias. El ejercicio 4, porfa. Todos los mamíferos son animales de sangre caliente. La A. La A. La Es la A. Todos los animales son ballenas. Todas las ballenas de sangre caliente son animales. Ninguna de las anteriores. Ya, correcto, está bien. La A. Sí. El 5, porfa. Todas las montañas son cerro o cerros, si quieren, ya. El Monte Everest es una montaña. La B. La C. ¿Cuál me dijiste, Josué? Y no sé quién me dijo al La último. B. La B. La D. ¿Quién me dijo la La, D? ¿No? ¿Cuál? ¿Cuál mismo? yo dije la B. La B. Es la B. La La B, B, ¿no es cierto? Ya, la es la B. B. Sí, correcto, la B. El 6, porfa. Todas las casas son residencias. Todos los hangares son residencias. La B. La B. Ya.
Correcto, está bien. Todas las casas son hangares. El 7. Algunos jefes son empleados. Todos los empleados son mayores. No sé si por la hora, la respuesta que me pone Jocelyn, la B es del ejercicio 7. Oh, ya, ok. ¿Cuál es del 7 entonces? Algunos jefes son mayores. La C. La C. La C también dice Mel. A ver, algunos jefes son empleados. Todos los empleados son mayores. ¿Quién me dice la A? Pablo, ¿por qué la A? A ver, algunos jefes son empleados, ¿ya? Todos los empleados son mayores. ¿Dónde está la totalidad o dónde está la premisa universal? Acá, ¿no es cierto? Cuando dice todos los empleados son mayores, ¿no es cierto? Entonces, algunos jefes son empleados. ¿Cuál será la conclusión? La C. Exacto, que algunos jefes son mayores, ¿no es cierto? Si todos los empleados son mayores, o sea, ¿cuál es la característica que está dando? Ya, la edad, o sea, que son mayores, que son viejos. Y dice que todos los empleados son mayores y que algunos jefes son empleados, entonces algunos jefes son mayores. Habrá jefes jóvenes seguramente, porque dice algunos jefes son empleados. Habrá jefes que no sean empleados. Ok, la respuesta es la C en el 7. El ejercicio 8, porfa. Un coche no es un barco. Algunos barcos son bicicletas de agua. La B. La B. La B. La B. No sé si Jocelyn también dijo la B o... Bueno, sí, la respuesta es la B. A ver, ¿qué dice? Un coche no es un barco. Ok, correcto. Algunos barcos son bicicletas de agua, ¿ya? El concepto de bicicletas de agua puede sonar medio raro y todo, pero vamos a darle crédito y digamos que sí tiene lógica, ¿ya? Y aparte no nos da la opción de ninguna de las anteriores, entonces, un coche no es un barco, correcto. Algunos barcos son bicicletas de agua. Ningún bote es una bicicleta de agua, no, ¿ya? El C, ningún bote es un coche. Ningún bote no es un coche, una doble negación, ¿ya? Que eso se supone sería una afirmación, ¿ya? Algunos vehículos no son bicicletas de agua. Algunas bicicletas de agua no son coches. ¿Cuál es el genérico aquí? ¿Cuál es el general? ¿El coche o las bicicletas de agua? Coche. El coche, ¿no es cierto? Ya, la respuesta es la B. Por eso la respuesta es la B, ¿no es cierto? Algunas bicicletas de agua no son coches. Está bien. El 9, porfa. Todos los buzos son aventureros. Ningún buzo es un tonto. Es la La A. La A. Ningún aventurero es un tonto. Ningún tonto es aventurero. Algunos aventureros no son. Correcto. La A. Está bien.
La 10. Todas las hamburguesas son comidas, algunas vacas son hamburguesas. ¿Ya? Entiéndanle al ejercicio desde el sentido de que las hamburguesas se hacen con carne de vaca, ¿ya? Traten de seguirle el juego. La B. La B, ¿quién me dijo? La B. Quiroz. Es la B. Sí, está bien, es la B. Todas Es las la más hamburguesas. lógica. Todas las hamburguesas son comidas. Algunas vacas son hamburguesas. Entonces, todas las comidas son las vacas. Ya es verdad, no tiene lógica. Ningunas vacas son comidas. Eso es mentira. Algunas comidas no son vacas. Eso es cierto. Algunas comidas no son vacas o no son necesariamente carne de vaca. Pero no es la conclusión verdadera en este ejercicio. ¿Ya? Al menos algunas comidas son vacas. Sí. ¿Ya? Por ahí va, está bien. El ejercicio es del B. Perdón. El 11, porfa. La B. Todo- La B. Todas las ciudades tienen casas, correcto. Todos los países tienen ciudades, ya. Todas las casas tienen países, todos los países tienen casas, no todas las casas tienen países. Ya, correcto, la B, está bien. El 12, porfa. La C. La C. Todas las cocinas tienen armarios. Todos los armarios tienen estantes. Al menos algunas cocinas tienen estantes. No, porque dice que todas tienen armarios. Todos los estantes tienen cocina. Eso no tiene lógica. Todas las La D. cocinas tienen estantes. La D. ¿Por qué la D? No sé quién me dijo la D. ¿Por qué ninguna de las anteriores o ninguna conclusión es válida? Pablo. Es igual a la anterior. La respuesta es la C. O sea, como decía en el anterior, ¿no es cierto? Que todas las ciudades tienen casas y todos los países tienen ciudades, por ende todos los países iban a tener casas. Acá es lo mismo. Todas las cocinas tienen armarios y todos los armarios tienen estantes, por ende todas las cocinas van a tener estantes, lo cual es cierto, ¿ya? O bueno, generalmente, si quieren, pero sí, la respuesta es la C. El 13, porfa. La B. ¿Cuál? La B. Es que a veces no les entiendo si me dicen la B o la D. La D. La D me dices luz, la D de dedo. Ninguna conclusión es válida. La B. Ya, ¿quién me dice la B? Pablo, ¿por qué la B? Todos los conductores de automóviles son detergentes. Por eso. Ya, ¿alguien más otra respuesta? La C. Ningún conductor. Ya, algunos detergentes. Ok, la respuesta A es verdad. Son contaminantes ambientales algunos detergentes. Eh, eh, Dada la forma en cómo está estructurado el ejercicio, es la D, ¿no es cierto? Ya, yo tengo la culpa que les pongo estos ejercicios, pero bueno. 14, porfa. ¿Sí saben lo que es ser latosa? ¿Cuál fue la respuesta, profesor? La B, En el profe. Ya, perdón un ratito. Alguien me preguntaba, del ejercicio 13 la respuesta es la D, ninguna conclusión es válida. A menos que crean que los conductores de automóviles son detergentes, pero... Ya, chicos, a ver, en la 14, porfa. Todos los niños son latosos. La B. Sí, la B. Algunos niños son llorones.
A ver, todos los niños son latosos. Ok, algunos niños son llorones. Ningunos niños son llorones. No, no todos los latosos son llorones. Al menos algunos dolientes son llorones. Ya, sí, está bien, es la B. Correcto. La 15, porfa. La B. A ver, a ver, Todos los caminos tienen rocas, todas las áreas tienen vías. Todas las rocas tienen áreas, todas las áreas tienen rocas. Sí, correcto, está bien. La 16. La D. ¿Por qué me dices la D, Josué? ¿Por qué la D? Niorca me dice la B, Jocelyn también. Luz, no te oí. ¿Cuál me dijiste? La B. La B también. Josué, ¿por qué me decías la D? Es que la estoy leyendo y como que me confunde, pero digo, todos los hongos son bacterias. Algunas setas son hongos, entonces elimino hongos, entonces algunas setas son bacterias, pero en las conclusiones no diga que me parecía son la D. ¿Por qué algunas setas no son bacterias? Porque está haciendo en algunas, ¿no? Entonces algunas setas están en algunas, entonces algunas setas no son bacterias. Pero, ¿y qué le ves lo que dice la B? Porque sí, ok, entiendo. A ver, verán, por ejemplo, lo que dice Josué es interesante. Qué dice la premisa o el ejercicio? Todos los hongos son bacterias, ¿ya? Ok. Algunas setas son hongos. Por ende, algunas setas. Si dice que algunas setas son hongos, entonces algunas setas serán bacterias y algunas setas no serán. Entonces, desde ahí tiene lógica lo que dice Josué, porque la opción D dice algunas setas no son bacterias. Y es verdad, si te dice que algunas setas son hongos y que los hongos son bacterias, entonces, por lógica, algunas setas no van a ser bacterias, porque no todas las setas son hongos. ¿Ya? Ahora, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Porque es verdad, la opción D puede ser, ¿qué dice la B? Por lo menos algunas bacterias son setas. Y eso también es cierto, ¿ya? De nuevo, todos los hongos son bacterias, ¿ya? Algunas setas son hongos, o sea, algunas setas son bacterias, que es lo que dice aquí. Por lo menos algunas bacterias son setas. Cuando tengan un ejercicio de este tipo, siempre traten de irse por la respuesta, digamos que ven el sentido afirmativo, ¿no es cierto? Si dice que todos los hongos son bacterias y algunas setas son hongos. Si dijera algunas setas no son hongos, ahí tendría que decir algunas setas no son bacterias. Negación con negación, si quieren, ¿ya? Acá como no está negando, más bien digamos está afirmando que algunas setas son hongos, la respuesta debe ser o estar, por decirlo así, en sentido afirmativo. Por lo menos algunas bacterias son setas, lo cual es cierto. ¿Ya? La respuesta aquí es la B en el ejercicio 16. Pero muy bien la observación que hace Josué. ¿Ya? Traten de estar pendiente también de eso. El silogismo, digamos que es un ejercicio que les hace pensar, que les hace como tener un rompecabezas ahí con palabras. ¿Ya? En el ejercicio 16 la respuesta es la B. El 17, porfa. La A. En el 17, la A. Todos los libros son libros de referencia. Ningunos libros de referencia son enciclopedias. Ya. Ningunos libros son enciclopedias. Todos los libros son enciclopedias. Ningún libro no son enciclopedias. Ninguna conclusión es válida. ¿Por qué la A?
enciclopedias son libros o no? No. ¿Qué es un libro de referencia? ¿Y qué es una enciclopedia? Te está diciendo que todos los libros son libros de referencia, ¿ya? Y dice, ningunos libros de referencia son enciclopedias. O sea, te está diciendo básicamente que que las enciclopedias no son libros, eso te está diciendo. ¿Ya? Y dice que todos los libros son libros de referencia. ¿Ya? Y ningún libro de referencia es una enciclopedia, entonces ninguna enciclopedia es un libro. Y una enciclopedia es un libro. Y es un libro de referencia, porque en una enciclopedia vas y buscas cosas. Una enciclopedia no es como un diccionario, porque un diccionario es un libro donde vas y buscas el significado de las palabras. Una enciclopedia es donde vas y buscas información histórica. Bueno, ustedes seguramente ya no tienen eso porque ahora con internet. Antes, cuando yo iba a la escuela y mucho antes también, había gente que iba de casa en casa vendiendo unos librotes así grandotes, ¿ya? Que eran enciclopedias y que te contenían información histórica, información del cuerpo humano, información del espacio, de matemáticas, de física. De hecho, los diarios, El Universo, El Comercio, a veces sacaban tomos, ¿ya? Decían, el lunes, lo mismo que hacen ahora con las figuras de los carros, que dicen, todos los miércoles el primer miércoles de cada mes, compras del comercio o tal diario más $5 y te dan tal figurita. Lo mismo hacían en esa época con libros, con enciclopedias. La respuesta aquí es la D, ninguna conclusión es válida. Porque los libros, porque las enciclopedias son libros, más allá de que sean libros o no de referencia, ¿ya? Porque esto de que todos los libros son libros de referencia puede discutirse. De hecho, no todos los libros son libros de referencia, pero digamos que esa es una verdad que se puede aceptar para el ejercicio, pero no puedes aceptar que los libros, que las enciclopedias no son libros. Si una enciclopedia no es un libro, ¿qué es? ¿Ya? Por ahí va. La respuesta en el ejercicio 17 es la D. El 18, porfa. C. Carlos, sí. A ver, ya. Dice, Alberto es más inteligente que Luis. Y Luis es más inteligente que Carlos. ¿Quién es el menos inteligente? Ya, Carlos. Se supone que el más inteligente es Alberto, luego Luis y luego Carlos. El 19. La B. La B, me dices Luz. El automóvil negro es más nuevo que el gris. El automóvil gris es más viejo que el automóvil verde. ¿Cuál es el más viejo? Ya, el gris, está bien. ¿Y el 20? José. La B. Juan. La B. José Juan. A ver. José es menos alto que Juan. O sea, Juan es más alto. ¿Ya? Juan es más bajo que Ernesto. ¿Quién es el más bajo? José. 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 José, claro. La A. Sí, la A. José. Ya, eso básicamente son silogismos. Ese tipo de ejercicios. Silogismos no les ponen tantos, no les ponen muchos. Creo que los silogismos sí tienen su grado de complejidad, que no es tanta. Por ahí tal vez con los términos excluidos, en mi opinión. Las analogías me parecen más difíciles. Pero bueno,
se trata de eso y confío en que no les pongan silogismos o esperaría que no les pongan silogismos para sacar desde un texto más grande. O sea, hay veces, yo les decía que el silogismo se estructura en base a premisa mayor o universal, a premisa menor y la conclusión. Hay veces en que les ponen ejercicios, les ponen un párrafo hacia leer, ¿ya? Y les ponen opciones para que saquen conclusiones. O sea, es, digamos, un modelo, una especie de silogismo. Pero no creo realmente que les pongan ese tipo de ejercicios así, con esa estructura de los párrafos. En general, como el 19, el 20, o como los que vimos, ¿ya? Más que nada con eso. Tal vez con más opciones, pero no de otro tipo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo? Sino para pasar a lo que es lectura comprensiva. En mi parte no, profesor. No, De no, mi parte profesor. Ya, tampoco, profesor. ya, chévere, chicos. Igual, lo resolvieron bien. Realmente no tuvimos problema o mayor problema con los silogismos. Entonces, como les digo, parece que les ha sentado bien el feriado. A ver, denme un segundo. ¿Dónde está la lectura? Acá. Ya, voy a cerrar esto. A ver, a lo mejor me preguntan que por qué no hay teoría o algo de la lectura comprensiva, directamente los ejercicios. Verán, en la teoría de lo que es lectura comprensiva, lo que se les dice o que se les recomienda es que ustedes sigan 3 pasos, generalmente 2: análisis, síntesis, los más importantes, y bueno, las conclusiones que no es que sean menos importantes, pero lo fundamental vendría a ser el análisis y la síntesis para hacerlo rápido. ¿Por qué? Indistintamente del tamaño de textos que les pongan en la prueba, que a veces pueden ser textos así, a veces son textos mucho más largos, o sea, eso ya es relativo. Verán, por ejemplo, en la prueba de los chicos que querían entrar a la Universidad San Francisco acá en Quito, les ponen textos, pero les ponen textos que son, sin mentirles, así sin exagerar, 3 o 4 veces más largo que esto, para que resuelvan en 4 minutos, ¿ya? O sea, literalmente tienes que leer, tac, tac, y ponerte a resolver. Igual, 3 o 4 preguntas les ponen a resolver por texto, unos 4 textos, pero así de grandes. Ahora, no creo que ustedes les pongan textos así de largos, tampoco creo que les pongan muy cortitos, ¿ya? Pero a lo que voy es a que el tema del análisis y la síntesis como parte de la teoría de la lectura comprensiva realmente no les va a servir para resolver los ejercicios por el tema del tiempo, porque el tiempo que les dan, tienen más preguntas, ¿ya? Que aunque son más fáciles en relación al examen anterior, pero al menos en lectura, bueno, ¿qué van a hacer? No pueden responder sin leer. Puede que la lectura sea fácil si quieren, pero tienen que leer. Y leer no es que solo pasas haciendo así. Pero bueno, en tal caso es más por una cuestión del tiempo eso de no explicarles análisis y síntesis, porque se supone que ustedes extraigan lo más importante del texto, qué sé yo, idea principal, los nombres, bla, bla, bla. Pero hacer eso en un promedio de menos de 4 minutos para resolver las preguntas es como que no. ¿Ya? ¿Qué les recomiendo? Lean claro, fíjense bien, concéntrese bien para que no se confundan con palabras como la alienación del cuento de Ribeiro y alineación, ¿ya? Para que no se confundan con el texto. Reten los signos de puntuación, las comas, los puntos, hagan las pausas bien cuando hay comisido. Eso básicamente ya. Y traten de estar bien concentrados. Lean bien las preguntas igual. En las preguntas lean lo que se les está pidiendo. ¿Qué se les pide que busquen? ¿Qué se les pide que hagan? A veces les dicen infieran. ¿Qué es inferir? Ya les había dicho, sacar conclusiones, juicios de valor, bla, bla, bla. Según el autor, etcétera, ¿ya? Todas esas cosas siempre traten de estar pilas. Entonces, déjenme ver. 7.
7, perdón, 5 y 10. Son 4 lecturas que tenemos aquí, ¿ya? Cada lectura tiene en promedio 4 o 5 preguntas, ¿ya? Y son lecturas no muy largas. Ahora, sí quisiera ver cuánto tiempo se demoran. No sé si prefieren que yo lea, ¿ya? Cada texto y ustedes después se dedican a resolver las preguntas o cada uno lo lee personalmente ahí entre ustedes y después de unos 2, 3 minutos les pido las respuestas. ¿Cómo les parece mejor? ¿Cómo se acomodan más? ¿No? ¿Nadie? ¿Quieren leerlo por ustedes mismos? O sea, lo que puedo hacer es tomarles el tiempo. O si quieren, leo yo. Les doy tiempo para que resuelvan las preguntas y después resolvemos juntos. ¿Cómo les parece mejor, más cómodo? Cualquiera de los dos está bien. Igual me voy a quejar de... bueno, a ver, vean. Voy leyendo con ustedes, ¿ya? Son 5 y 11. Entonces leo y empecemos. A ver, dice, el renunciamiento hace del sabio su propio dueño. Nada le puede conmover porque el imperio que ejerce sobre sí mismo es total. Sabe vivir en sociedad y consigo mismo. Por ello, desconfiará del amor y de los asuntos públicos. Para Antístenes, el matrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un acto de importancia considerable. En cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según las leyes escritas, sino según la virtud. Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos y contestó, como cuando uno se aproxima al fuego. Demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemaréis. Rogó un día a los atenienses que decretaran que los caballos se denominaran asnos. Como creyeron que se había vuelto loco, les señaló que también denominaban generales a individuos elegidos completamente ineptos. El texto es de Jan Brun, que se llama Historia de la Filosofía, ¿ya? Son 7 y 3 exactamente. Tienen 3 minutos para resolver esas 5 preguntas, por favor. 5, de nuevo dije 7. 5 y 13. Profesor, una pregunta. ¿Cohesionante qué era? Cohesión es que se une, ¿ya? Cohesionar es unir.
Ya, chicos, listo. 3 minutos. A ver, pregunta 1. 5:16, ¿no? Acá abajo. Pregunta 1. Antístenes sostenía que el matrimonio no era. Consistente. ¿Por qué consistente? ¿Qué es consistente? Julio. ¿Qué es consistente? Alguien, otra respuesta. Melanie, ¿cuál pusiste en la 1? No sé si estará bien. Imprescindible. ¿Por qué imprescindible? ¿Qué es imprescindible? Que no fuera necesario. Ya, correcto. Imprescindible es que no se necesita, ¿no es cierto? No es imprescindible, ¿no es cierto? ¿Qué decía Antístenes sobre el matrimonio? Acá arriba está. Para Antístenes, el matrimonio es necesario para la propagación de la especie, pero no constituye un acto de importancia considerable. Antístenes era un filósofo griego, o sea, de la época antes de Cristo, ¿ya? Imagínense que en esa época él decía, es necesario casarse para poder reproducirse, ¿ya? Para procrear, para que siga existiendo la especie humana. De ahí en más es inútil. Entonces es imprescindible, ¿ya? ¿No es cierto? Dice que no era. Antístenes sostenía que el matrimonio no era imprescindible, es decir, no era necesario. Imprescindible es algo necesario, algo que necesitas sí o sí. Gracias, Mel. La respuesta está bien, la C. La 2, porfa, alguien más. Lograr el dominio de las... ¿Quién? ¿Quién? Yelena, dime. El literal es orientarse en base a principios morales. A ver, lograr el dominio de la sabiduría supone fundamentalmente combatir las leyes escritas, fusionar la virtud con la política, poseer un cúmulo de conocimientos, un cúmulo es un montón, ya una montaña bastante. Moderar la conducta en función a las leyes y orientarse sobre la base de los principios morales. ¿Dónde está eso, Yelena? ¿Dónde está la respuesta a eso? Desde el inicio del texto, señala que el sabio ejerce un total imperio sobre su persona y sabe vivir en sociedad y consigo mismo. Por eso es orientarse, porque es como lograr el dominio de la sabiduría. Ya. Verán, acá por ejemplo dice, en cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según las leyes escritas, sino según la virtud. No te está diciendo que combate las leyes escritas, ¿ya? Combatir las leyes escritas es como que tratar de que se eliminen. Lo que Antístenes te dice es que más allá de que hayan esas leyes, el sabio no vive en base a esas leyes, sino en lo que supone la virtud, ¿ya? A las leyes o lo que te da la virtud. Hablar de la virtud en la antigua Grecia supone también hablar de ética y de moral, ¿ya? La ética y la moral van prácticamente juntas a pesar de que son dos cosas distintas, ¿ok? La respuesta está bien, es orientarse sobre la base de los principios morales. No habla nada del conocimiento, ¿ya? Sabiduría y conocimiento no es lo mismo, ¿ok? Y tampoco te dice que hay que moderarse según la conducta en función a las leyes. Lo que te dice es que más allá de lo que sean las leyes, vos debes actuar así, en base a la virtud. El ejercicio, la pregunta 3, porfa. ¿Cuál es La la C. respuesta? ¿Quién me lo La dijo? C. Jocelyn. Jocelyn. Ya, Jos, ¿por qué la C? En el fragmento se Como usted recomienda. decía, en la 2 se basa en lo que es la virtud y en el fragmento también, en lo que dice en la pregunta,
En el fragmento se recomienda que el sabio debe ser cauto frente a la virtud, porque como usted, vuelvo a rebobinar, como usted dijo anteriormente, el texto habla también sobre la virtud y la política. Ya. Yo tengo otro criterio, yo creo que es la E. Por. Porque, o sea, Astítenes señala que en el texto que la participación del sabio en los asuntos públicos, aunque debe ser mesurada, es inevitable. Entonces, yo desde mi criterio señalaría que no debe desentenderse de la política. Es como lo que le recomendaría. Ya. A ver, verán. Aquí dice, en esta parte, en cuanto a los asuntos públicos, señalaba que el sabio no vive según las leyes escritas, sino según la virtud. Se le preguntó hasta qué punto debía uno mezclarse en los asuntos públicos, o sea, en política, y contestó, como cuando uno se aproxima al fuego. Demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemaréis. ¿Ya? En el fragmento se recomienda que el sabio debe abstenerse de la procreación. No se refiere, habla de la procreación, pero no dice nada de que el sabio deba abstenerse ni bla, bla, bla. ¿Ya? Está imposibilitado de casarse, no dice nada del sabio en relación a casarse. Debe ser cauto frente a la virtud. ¿Qué es ser cauto? Ser cauto es ser mesurado, estar así como que tranquilo, o sea, de lejos. Y más bien lo que te dice es que vos debes apoderarte de la virtud si quieres, ¿ya? Porque el hombre sabio vive en base a la virtud, no en base a las leyes que regula la vida de los hombres, o sea, las leyes que hay en el mundo. ¿Ya? Las leyes que hay acá. Si violas tal ley, vas a la cárcel. No. Si tú vives en base a la virtud, no necesitas seguir la ley de no debes matar y no debes robar porque vas a ir a la cárcel. ¿Ya? La virtud ya te otorga la capacidad de distinguir que eso no se debe hacer. Por eso dice, hay que vivir en base a la virtud. Porque para Antístenes también habían leyes que eran absurdas. ¿Ya? Así como habían leyes necesarias de decir, hay que pagar, por ejemplo, un impuesto, ¿ya? O está prohibido, para Antístenes, esa ley de que no se puede robar o que si robas vas a pagarla en la cárcel o te matan o algo, era absurda. Porque por lógica, por virtud, tú no debes de robar, así como no debes matar y no debes hacer, ¿ya? Tantas cosas, ¿ya? Por eso Antístenes decía, hay que vivir en base a la virtud, no en base a las leyes que plantean los hombres. En el fragmento se recomienda que el sabio no debe mostrar predilección por el amor, no dice nada, no debe desentenderse de la política. Esa es la respuesta. De hecho, esta es la metáfora. Se le preguntó hasta qué punto debía mezclarse en los asuntos públicos y mezcló, y contestó, perdón. Como cuando uno se aproxima al fuego, demasiado lejos tendréis frío, demasiado cerca os quemaréis. ¿Qué les está diciendo? ¿Ya? No se metan mucho, pero no se vayan. Siempre tienen que estar ahí. De lejos si quieren, pero tienen que estar ahí. ¿Ya? No puedes desentenderte de la política. ¿Por qué no puedes desentenderte de la política? Porque si no, después el rato de que sean elecciones, ¿por quién vas a votar? Si no sabes quién es quién. Y que de hecho esa es una realidad de lo que pasa aquí y en todo el mundo. ¿Ya? No sé si ustedes votan o votaron en las últimas elecciones, ni por quién votaron, pero llevamos equivocándonos mucho en eso de escoger quién nos represente, ¿ya? Y no solo aquí, como les digo, en todo lado. Entonces, y eso es por andar desentendido de los asuntos públicos, que los asuntos públicos son los asuntos de la política. La respuesta en la pregunta 3 es la E. 4. La ironía de Antístenes apuntaba a... E. La B. ¿Cuál? La B. La B.
¿La B La- o la D? La B. Evidenciar su doctrina sobre la política. Ya. ¿Quién me dijo eso? No. Quirós. Quirós. Ya. ¿Por qué la B? ¿En dónde evidencia la doctrina sobre la política? En la ironía. ¿Cuál es la ironía primero que está en el texto? ¿Dónde está la ironía? No. Siempre me das una respuesta, pero nunca me das un por qué. Pero bueno, alguien más. Yo digo que la opción E, hacer notar la incapacidad de las autoridades. Yelena, ¿cuál es la ironía? ¿Dónde está la ironía? Cuando a Antístenes rogó un día a los atenienses que modificaran el nombre como de un animal, como el caballo por el de una bestia de carga como lo era el asno. Y Ujú. señaló que una absurda elección daba origen al cargo general cuando en realidad se nombraba a hombres ineptos para dicha función. Ya, ok. Ahí está la ironía. Esa es la ironía de Antístenes. Dice, mejor empecemos a decirle caballos a los asnos. Y claro, como creyeron que se había vuelto loco, porque la gente dice, ¿cómo este bruto va a decir que a los asnos les vamos a empezar a decir caballos si son animales distintos? Los caballos sirven para tales cosas, los asnos para otras, bla, bla, bla. Y Antístenes dice, claro, o sea, si a la final ustedes les dicen generales, que generales en esa época se les daba, el título de general era para cierta clase de individuos especiales, digámoslo así, ya incluso con mucho más valor de lo que representa un general en esta época, porque los generales eran los encargados de dirigir a los ejércitos para conquistar otros territorios. Y en esa época, mientras más se expandía el imperio, era mejor visto el emperador, los militares, el ejército, bla, 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 ¿ya? Entonces, un general era una persona con un cargo y con una importancia full grande. Entonces decía, ya que se han dado por decirle general a cualquier persona, a cualquier inepto, entonces, ¿por qué no podemos decirles caballos a los asnos? Ya, por ahí va la ironía de Antístenes. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Él no quiere ridiculizar las actividades de los militares, porque como les digo, él se da cuenta de la importancia de lo que es, ya, en la sociedad en la que ellos viven, ser un militar es una cosa full importante. Moralizar a la juventud ateniense no le interesa en lo absoluto, ya, no tiene nada que ver en la ironía. Evidenciar su doctrina sobre la política. No está diciendo de qué doctrina es él, porque decir la doctrina es como decir yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy capitalista, es decir, yo pienso así. Expresar su desacuerdo con la democracia. No habla nada de la democracia en la ironía, no ridiculiza, como les dije, las actividades de los militares. Lo que hace es burlarse de las autoridades porque son incapaces, ¿ya? Eso es lo que hace Antístenes. Y la pregunta 5. ¿Qué disciplinas se relacionan con el contenido del texto? ¿De qué nomás se habla en el texto? De la ética, la política y la filosofía. Ya, de política es evidente por dónde está hablando. Alguien me escribe. De Jocelyn, ya, porque Yelena ya me ha respondido. No sé quién me lo dijo, un chico creo que fue. Bueno, Melanie, la política, la religión, la D, Me ya. confundí, profesor, es la D. Ya, Melanie, ya que activaste el micrófono de una vez, ¿por qué la D? La política ya es obvio por dónde está. ¿Dónde está la ética? ¿Dónde ves tú que hable de ética? ¿En qué parte menciona a la ética? Y lo mismo para Jocelyn. De política habla, sin duda, ya hablamos aquí de política. ¿Dónde habla de ética y de filosofía? Bueno, de filosofía también está hablando de filosofía, eso es evidente.
Por ejemplo, cuando dice, como cuando uno se aproxima al fuego, esa es una frase filosófica, medio filosófica, ¿ya? Porque Bueno, al parecer, disculpe que la interrumpa, No, no, no te porque preocupes. dentro de esto entra lo que es la sabiduría y en lo que son las bases de los principios morales, lo que se refiere a este tema, a la historia. Entonces, por ende, supongo que es donde entra lo que es la ética. Ya, Mel, o si no, Jocelyn. Gracias, Mel. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? Ambos van de la mano, pero la ética es lo que es una persona y la moral es el ser humano. O sea, vela por el ser humano, el comportamiento del ser humano. Ya, lo que dice Jocelyn, sí, más o menos por ahí. Verán, para ponérselos así, yo les decía al inicio que la ética y la moral van de la mano, son cosas distintas, pero van de la mano, casi siempre van juntas. La ética es los principios, las normas, lo que uno piensa o cómo concibe uno las cosas, pero a nivel individual. O sea, yo como Aarón, tú como Melanie, tú como Jocelyn, etcétera, cada uno. Por ejemplo, es poco ético que ustedes copien en el examen, por ejemplo. Es poco ético. Es poco ético que un profesor salga con un estudiante, ¿ya? Los principios y que bla, bla, bla. Moral es colectivo. La moral son los principios, las normas y bla, 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 que toda una sociedad considera que deben ser válidos para regular la convivencia. Por ejemplo, una cosa es que, un ejemplo sencillo, ¿ya? Yo no creo, yo como persona individual desde mi ética, no creo que sea necesario que me tenga que casar, sea firmando un papel por el civil o en la iglesia para poder irme a vivir con mi novia, con etcétera, ¿ya? Puedo irme a vivir, bla, bla, bla. Habrá gente que piense que eso está mal, ¿no es cierto? Que sus ideas o su moralidad sea mucho más alta y digan no, porque lo ideal es salir, te vas a vivir ya con un hogar formado, casado, bien, bla, 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 etcétera, 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 ¿ya? Entonces, cosas así. Entonces, perdón, ética y moral van de la mano, ¿ya? Pero son dos cosas distintas. La ética a nivel individual, la moral a nivel colectivo. La ética, la política y la filosofía. Sí, y sí habla de ética, porque está hablando de los principios, no solo de las autoridades, habla de los principios de las personas en general, de cómo deberían regularse para poder llevar su vida, ¿ya? Entonces la respuesta es la D, la ética, la política y la filosofía. La E no, porque de religión, bueno, no habla en ningún lado, de derecho tampoco. Y de sociología y política, de sociología no habla mucho, podría decirse, de ciencia no habla, ¿ya? Y de filosofía y educación sí, pero más que nada es de ética, política y filosofía. La respuesta es la D. Ya, el texto 1. El texto 2, por favor. De nuevo, ¿les leo o ustedes leen? A ver, les leo, porque a lo mejor se confunden. Y qué sé yo. A ver, texto 2. En los países capitalistas, la subordinación de la ciencia a los intereses de la ideología, la política y particularmente a la preparación de nuevas guerras sangrientas que ocasionen el exterminio masivo de los hombres, ha llegado tan lejos que un grupo de eminentes científicos soviéticos se vio en la necesidad de enviar una carta abierta a los hombres de ciencia de todo el mundo, exhortándoles a luchar resueltamente por una ciencia que afirme la vida y no por una ciencia que prepare la muerte y la destrucción.
En esta carta se señala que a los científicos de los países capitalistas se les obliga a perfeccionar en secreto el arma bacteriológica y química de exterminio masivo, a crear nuevos microorganismos y nuevas sustancias psicógenas y excitantes mortales de enorme fuerza. Los pueblos de la tierra, se dice en la carta, han mirado siempre con respeto y esperanza el abnegado trabajo de los científicos para terminar con las enfermedades y el hambre. Han salvado los esfuerzos para crear nuevas sustancias y materiales que sirvan para el florecimiento de la cultura y la civilización. Este texto es de Iván Andreyev, de La ciencia y el progreso social se llama. Son las 5:36, tienen igual 3 minutos. Ya chicos, listo. 3 minutos. Pregunta 1. En el socialismo, la ciencia estaría orientada a La búsqueda del bienestar humano. la búsqueda del bienestar humano. ¿Por qué? Porque el grupo de científicos soviéticos desaprueba a través de una carta abierta que en los países capitalistas la ciencia esté al servicio del exterminio de la vida. O sea, lo que Ya, implica que en la Unión Soviética, por deducción, sería un país más socialista y la ciencia se desarrollaría. ya, ok, va por ahí. Se supone que durante la época de la Guerra Fría, se supone que durante la época de la Guerra Fría existían dos grandes bloques, el bloque capitalista comandado por los Estados Unidos y el bloque comunista o socialista, ¿ya? Que estaba comandado por la URSS, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era un conjunto de países, ¿ya? Con ideología, con este tipo de ideología comunista, socialista, y que estaba representado sobre todo por los rusos o los soviéticos, se les decía. Entonces, se supone, o el texto dice, o trata de una carta que los científicos soviéticos, o sea, de los países de la Unión Soviética, estuvieron
enviando ya a sus colegas de los países capitalistas diciéndoles que no, porque el capitalismo ya solo usa la ciencia con fines perversos, porque está buscando destruir, creando armas letales, y que la ciencia lo que hace básicamente es curar, ¿ya? La ciencia está dedicada, dicen los científicos, al desarrollo de sustancias, ¿ya? O de mecanismos para que la especie humana pueda sobrevivir. Y el capitalismo lo que está provocando es que la ciencia busque armas que lo que hacen es matar a la gente. Entonces, se supone que en el socialismo la ciencia estaría orientada a la búsqueda del bienestar humano. Descubrir nuevos conocimientos, no, porque la ciencia descubre nuevos conocimientos de por sí, es lo que le caracteriza. La defensa ideológica del sistema en parte podría ser, pero no es la labor fundamental de lo que hace la ciencia. Y no es porque sea socialismo o capitalismo, ¿ya? Sino porque hay que defender lo que me está dando de comer o lo que me mantiene vivo en alguna forma. Combatir la ciencia mal orientada. No. La búsqueda del bienestar humano. Sí, esa es la respuesta, ¿ya? La creación de armas letales, no, porque se supone que eso está haciendo el capitalismo con la ciencia. La respuesta está bien, es la D. Pregunta 2. Se deduce del fragmento que el capitalismo es alguien que no sea Yelena. Quizás la C o la D. La C, un sistema impositivo y violento. La C o la D, me decían. Se deduce del fragmento que el capitalismo es una etapa del desarrollo histórico, un régimen que favorece a la ciencia. Evidentemente, esa no es. Un sistema impositivo y violento, un sistema totalmente anticientífico, un régimen de gran humanismo. Ya, la E no es. La B tampoco, porque no favorece a la ciencia, o bueno, podría discutirse, ¿ya? Un sistema totalmente anticientífico. ¿Qué piensan de esa? Según el texto, ¿el capitalismo es anticientífico? No tan así, pero que crean armas y bueno, para la muerte más o menos, ¿ya? Y no a los beneficios, lo que nos podría dar. Ya, correcto. Va por lo que dices al último. Un sistema totalmente anticientífico. No es anticientífico el capitalismo, ¿ya? Porque el capitalismo sí promueve el desarrollo de la ciencia, pero promueve el desarrollo de la ciencia mala, digámoslo así, la ciencia con fines perversos, la ciencia que sirve para matar, no la ciencia que sirve para sobrevivir o para curar, ¿ya? Entonces, no es un sistema totalmente anticientífico, es un sistema impositivo y violento, ¿ya? Esa es la respuesta en el ejercicio, en la pregunta 2, perdón. Sería un sistema impositivo y violento. Pregunta 3. El objetivo de la carta de los científicos soviéticos a sus colegas fue alguien La B, más. La B. La B. La B. Instarlos a luchar por una ciencia con fines nobles. Denunciar el efecto perjudicial de la pseudociencia, esa no, porque está preguntándonos cuál fue el objetivo para con los colegas, o sea, para con los otros científicos. ¿Qué querían? ¿Motivarlos a la lucha contra el capitalismo pacifista? No, eso tampoco era. Informarles sobre los, no, acusarlos de la fabricación de, no, ya, correcto es la B, instarlos a luchar por una ciencia con fines nobles, ¿no es cierto? Porque eso era lo que decían los científicos soviéticos. Locos, nadie les dice no hagan ciencia, solo dejemos de hacer ciencia que sirva para matar. Punto. Pregunta 4. la E. La E. La D. Sí, ¿Por qué la E, Josué? porque según la expresión de la carta, si la ciencia no se hubiera desarrollado entonces, la sociedad humana habría retrocedido, porque gracias a los avances científicos hemos avanzado tanto, bueno, en vacunas, exacto, y no sé si va en la carta, pero bueno, mi opinión es. Ya. Porque, bueno, no había avanzado tanto. Capitalismo. A ver,
Los hombres vivirían en armonía, la esperanza de vivir aumentaría, el capitalismo sería un sistema justo, la mortalidad humana sería mejor, la sociedad humana habría retrocedido. La E. Yo digo que es la mortalidad humana sería mejor. La D. Ya voy, Yelena. ¿Quién me dijo la E? ¿Quién me dijo? Alguien más me dijo la E aparte de... Es que verán, el problema es que la opción D, que dice la mortalidad humana sería mejor, está mal estructurada la opción, ¿ya? Eso de decir Creo la que era, mortalidad... decía mayor, como que era como comentaba. Exacto, no es mejor, es mayor. Decir sería mejor suena como que está mal, ya, no es mejor, es mayor. Por eso la respuesta aquí es la D. La mortalidad humana sería mayor. Básicamente, eso es lo que dice por acá al final. Según lo expresado en la carta, si la ciencia no se hubiera desarrollado entonces, los pueblos de la tierra, se dice en la carta, han mirado siempre con respeto y esperanza el abnegado trabajo de los científicos para terminar con las enfermedades y el hambre. Han salvado los esfuerzos por crear nuevas sustancias y materiales que sirvan para el florecimiento de la cultura y la civilización. ¿Ya? Básicamente es eso lo que están diciendo. Si no fuese por la ciencia, la humanidad no hubiese podido sobrevivir. O sea, la mortalidad humana hubiese sido mayor, porque es gracias a la ciencia que se encuentran las vacunas, se descubre la cura para ciertas enfermedades como la tuberculosis, ya, enfermedades. Imagínense que en el siglo XVII alguien se moría por una gripe, algo que ahora te coges y te tomas una pastilla y listo. Hagan de cuenta que de aquí en unos 5 siglos, que tal vez no parezca mucho, la gente se va a estar cagando de risa cuando digan, ve, pero si en el año 2020 se morían de COVID esos manes. En la calle sabían estar, ¿ya? Ahora te tomas una pastilla y no te da nada, ¿ya? Ciencia. La respuesta aquí es la D, la mortalidad humana sería, no es mejor, es mayor, perdón, está mal. Error mío en tal caso, ¿ya? Lo asumo como mío. Ejercicio 4, respuesta D. Y en la pregunta 5, perdón, ¿cuál sería el título del fragmento? Aquí tienen que inferir, ¿ya? Acá no tienen que buscar la obviedad. ¿Qué título le darían o le va mejor al texto, al fragmento? El uso nefasto. La, A ver, ¿cuál me dices, Josué? yo diría que la E quedaría bien, pero Perspectiva de la ciencia actual. Ya, Yelena, ¿cuál me decías tú? La D, el uso nefasto de la ciencia. Ya, ¿alguien más? ¿Otra opción? Yo estoy también con la de el uso nefasto de la ciencia. Ya, ¿por qué? A ver, Jocelyn, ¿por qué no escogerías la Porque E, por ejemplo? las perspectivas de la ciencia actual no, porque estamos hablando del capitalismo y que al momento de hablar de nefasto es como un mal manejo de la ciencia en ese entonces. Ya, verán, más allá, Y iría bien iría bien con el texto porque está hablando de la mala administración de la ciencia por contra el ahí va, capitalismo. por ahí va, por ahí va. Más allá de la época, porque ustedes me van a decir, bueno, este panita del Andreyev, esta carta seguramente escribió entre 1945 y 1991, porque es en ese lapso donde se da la Guerra Fría, ¿ya? Donde empiezan a competir el bloque soviético con el bloque capitalista, ¿ya? Hasta el 91 que se desintegró la Unión Soviética y bueno, etcétera. Ahora, de lo que está hablando en esa época, más allá de, no hablaba de la perspectiva, porque la perspectiva de la ciencia en esa época no era la perspectiva de la ciencia de ahora, ¿no es cierto? Obviamente. Lo que está diciendo es cómo se está usando la ciencia de forma nefasta. ¿Con qué fines? Eso es de lo que está hablando en el texto, ¿ya? Porque uno podría decir, bueno, la perspectiva de la ciencia actual, si dijera, vamos a hacer de cuenta que el man está en 1966, estamos desarrollando un arma que sirve
para disparar, estamos mejorando la AK-47, que es un fusil de asalto, ¿ya? De fabricación rusa, soviética. Este nuevo modelo de la AK-47 ya no dispara 150, dispara 300 balas, ¿ya? Es más rápido, es más efectivo, ya no se traba, bla, bla, bla. Está hablando del uso nefasto de la ciencia. Opónganse, dice, estamos desarrollando un virus en un laboratorio que se llama Anthrax. Este virus se respira, ¿ya? Después de 48 horas, cualquier persona que haya respirado el Anthrax se muere, ¿ya? Está hablando de la ciencia actual, de cómo se maneja o qué está haciendo la ciencia, pero de ciencia mala. Podría hablar también de, estamos buscando la vacuna contra una enfermedad nueva que apareció que le hemos dado el nombre de VIH, ¿ya? Que el VIH apareció por los 70s, 80s, me parece. Bueno, ¿ya? Está hablando de algo bueno de la ciencia. De lo que está hablando, eso sería perspectiva de la ciencia actual, buena o mala, pero de lo que está hablando el texto realmente es del uso nefasto que se le ha dado a la ciencia. De hecho, los científicos soviéticos escriben la carta para evitar que se siga haciendo eso. Entonces, la respuesta sería aquí la D, el uso nefasto de la ciencia. Texto 3, por favor. No sé si avancemos. Y es el de Orwell. Bueno, texto 3. No, saben que no voy a avanzar, chicos, porque se supone que yo tengo que salirme unos 5 minutos antes para entrar con el otro curso, entonces no avanzo. Son 2 textos más, son 4 textos nomás. Ya saben si es que quieren o necesitan o van a resolver y necesitan las respuestas, yo les cruzo. No sé qué más decirles. A ver, chicos, porque quedan unos pocos minutos. Ya, hagamos algo, Marjorie. Resuélvelo y yo te lo envío, ya, para ver cómo te fue, para que después tú mismo veas cómo te fue. Yo luego te lo envío. Igual ahorita no te lo puedo enviar porque, como te digo, tengo que entrar con el otro curso y tengo clase directa, entonces, si es que tienes chance de resolverlo ahorita y yo después te lo envío al grupo, no tengo problema. Pero bueno, están ahí. Creo que de aquí ya no les voy a ver más, chicos, o sea, ya no tengo más clases con ustedes porque se supone que ya vimos brevemente el temario, o sea, un poco de teoría, los ejercicios. No sé, ¿qué les puedo decir? Repasen, sigan revisando. A la final, la prueba es importante, denle la importancia que merece a la prueba, pero tampoco se estresen ni se quieran matar por, por algo que no es definitivo, ¿me entienden? ¿Ya? Dime, Yelena, me estás levantando la mano. Disculpe que le interrumpa, pero a principios de la clase no pude estar presente y creo que trabajaron lo que son ejercicios de silogismo. Sí, Y si me puede mandar al grupo las respuestas porque los he hecho, pero también para compararlos. claro, no te preocupes. Les mando, vean, como les decía, les mando, no les voy a ofrecer que les mando más noche porque siempre les ofrezco que les mando más noche y no les mando más noche. Espero mandarles mañana. No es que no tenga las respuestas, sí las tengo, pero como les digo, tengo clases de aquí hasta las 8 y cuando salgo de clases a las 8 lo único que hago es comer y de ahí botarme en la cama y me olvido del mundo. Entonces es por eso básicamente. Si es que pueden, si es que tienen el tiempo y si es que tienen también la buena voluntad, aprovechen para hacer el resto de ejercicios de silogismos o de la lectura comprensiva y yo les cruzo mañana, como les digo, las respuestas, ¿ya? Pero háganlo para que vean qué tal están y todo y luego sigan repasando. Eso, nada, decirles que espero que les vaya full bien en la prueba. Denle la